vamos al libro de Romanos y el domingo comenzamos el libro de Romanos en el capítulo 1. Vamos a seguir en el capítulo 1, es largo. Entonces, hoy vamos a ver, como ven en la pantalla, versículos 8 al 15. Romanos, el Evangelio de Dios, así le hemos llamado a esta nueva serie. Y usted dice, bueno, ¿y qué va a pasar el domingo? Entonces, el domingo vamos a seguir del 16 en adelante. Okay, entonces usted dice, pero no, los que no vienen el jueves, bueno, está todo grabado, está todo filmado. Okay, si lo quieren seguir, síganlo allí, porque si no, Romanos nos va a estirar hasta mitad del año que viene. Entonces vamos a tener siempre domingo y jueves. Okay, vamos a hacer como hicimos en Proverbios. Tenemos toda la serie de Proverbios, domingo, jueves, está todo ahí enlatado. Okay, así que si lo quieren ver, vayan a la iglesia, a la red denver.org en el internet y ahí están todos los mensajes. ¿Ok? ¿Estamos listos para la palabra de Dios? Ay, Padre, te damos gracias porque podemos estar ahora abriendo tu palabra con tanta libertad. Rogamos que tú nos hables, que tú nos enseñes y que no sea solamente información o educación, sino formación, transformación para cada una de nuestras vidas. Tú nos conoces, tú sabes lo más íntimo de nuestro ser, más que nosotros mismos, y tú conoces también las necesidades de todos como iglesia de aprender y crecer para llegar a ser la estatura de Cristo, como dice tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo que tú has inspirado esta palabra a los escritores y también a nosotros al leerla y al predicarla y al escucharla. Así que dependemos de ti, Señor. Orando en el nombre de Jesús. Amén. Romanos, capítulo 1, versículos 8 al 15. La palabra de Dios dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto. Cuidado con el paréntesis. La idea es, no quiero que ignoren que muchas veces me he propuesto ir a vosotros para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Paréntesis no fue porque fue estorbado hasta ese tiempo. Verso 14, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Vamos a dejar hasta ahí. El domingo, Dios mediante, tomamos el 16 en adelante. Ahora he llamado a este mensaje de hoy la deuda pendiente. ¿Okay? No voy a preguntar a ustedes cuando nosotros tenemos deudas pendientes. ¿Okay? Las estamos pagando, la casa o el carro, cosas así. Aquí no estamos hablando de deudas de dinero. Estamos hablando de deudas más importantes que el dinero. A veces se habla de una deuda de amor, se habla de una deuda de cariño. ¿Qué es una deuda? Es algo que se debe, se adeuda, y es algo que tenemos que pagar. Entonces, continuando con la serie de mensajes de Romanos, en la carta de Romanos, hoy queremos ver un poquito más el corazón del apóstol Pablo. Aquí tenía un sentir muy especial. El apóstol Pablo, el domingo decíamos en el mensaje, él deseaba ir a Roma, escribe desde la ciudad de Corinto, año 57 después de Cristo, está en la prisión, Corinto, Roma, si recuerdan todo eso. Y ahora resulta que él está volcándoles, abriéndoles, siendo transparente, para mostrarles lo que hay en su corazón. El sentir de Pablo en cuanto al Evangelio era ir, como hemos leído, y ayudarlos, aun cuando él no había fundado esta iglesia. Como yo les dije el domingo pasado, la investigación dice que esta iglesia es casi seguro que fue fundada por cristianos que estuvieron el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino y cayó sobre todos los creyentes, los 120, y después
otros escucharon el Evangelio. ¿Recuerdan aquel milagro? Hablaron en lenguas, no eran lenguas incomprensibles, eran lenguas, idiomas de otras naciones. El milagro fue que ellos no conocían esos idiomas, pero recuerdan que había gente, prosélitos de todas partes, estaban ahí congregados para la gran fiesta de muchos países. Entonces también había ahí romanos, la Biblia menciona en Hechos 2, que había una serie de nacionalidades representadas, y ellos, cuando escucharon el mensaje del Evangelio en su propio idioma, ese fue el milagro. Luego, cuando se fueron a Roma, igual que otras ciudades, ¿qué creen que hicieron? ¿Qué hace un cristiano? Tiene a Cristo en su corazón, habla con otros acerca de Cristo. Para cuando Pablo les escribe, ya había una iglesia en Roma. Lo interesante es que Roma era la capital del Imperio Romano. La mera capital. Piensen aquí en Washington, D.C., piensen en Caracas o Buenos Aires o en México City. Ahí está, ahí se junta todo el poder político, humano. Piensen en todas las capitales grandes de nuestros países. Entonces uno dice, bueno, Roma era esa capital, y no solamente de Italia, era del imperio, abarcaba España, abarcaba por aquí, por allá. Entonces Pablo estaba súper contento del hecho de que había una iglesia, el evangelio se estaba predicando allí, y no era una iglesia floja, era una iglesia firme, porque dice que la fama de ellos recorría todo el mundo. Y uno dice, güey, todo el mundo, está hablando de que llegó hasta América, en esa época no existíamos. No, lo que está usando es lo que la Biblia, en muchos personajes bíblicos, inclusive Jesús, usa un sistema que se llama hipérbole. Hipérbole viene del griego hiperbolé, es decir, una palabra ensanchada, así como tenemos hipermercado, ¿verdad? Cosas así, porque es muy grande. Entonces, hipérbole es una palabra que se extiende, no es una mentira, es una especie de exageración sin llegar a ser una mentira. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? Se escucha la buena fama de la iglesia, o la buena fama en el sentido de la doctrina, de cómo ustedes están firmes en el Señor, se escucha, en otras palabras, en todo el imperio romano. Pablo, en vez de decir en todo el imperio romano, dice en todo el mundo. ¿Okay? Es como cuando uno dice a su amada o a su amado, te amo de aquí a la luna, y eso, pues, ¿cómo se puede poner una distancia? ¿Okay? Y ahora con los viajes espaciales, de aquí a la luna es muy poco. Entonces, la idea es una hipérbole, es una exageración para llegar al punto. Entonces, en este caso, Pablo tenía este amor por ellos, y estamos viendo el corazón de Pablo. Tenía una deuda pendiente con ellos, quería ir y ayudarles y entrenarlos, y aunque ya estaba en una iglesia, él con su misión de apóstol quería confirmarlos, quería ayudarlos, quería animarlos y recibir ánimo también, como acabamos de leer. Entonces el evangelio es así, uno quiere compartirlo. En el verso 8, Pablo sabía que llegamos a Dios solamente por medio de Cristo. Por eso él dice, primeramente, antes que nada, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo. Pablo nos enseña a orar. Jesús nos enseñó a orar. Jesús en el libro de Juan dice que debemos orar en el nombre de Él, en el nombre de Jesús. Esto no es una mantra, no es una, yo les digo siempre, no es una fórmula mágica, no es, bueno, el broche de oro para cerrar la oración. Hay una importancia espiritual muy fuerte cuando estamos orando en el nombre de Jesús. Dios nos escucha, pero hay razones muy sólidas, muy doctrinales, muy fuertes para orar en el nombre de Jesús. Y yo veo que todavía algunos de ustedes no agarró la onda de este asunto, y es muy importante. Aquí la Biblia, el mismo Pablo dice, doy gracias a Dios mediante Jesucristo. Es decir, él nos está en el saludo enseñando que cuando él oraba por los romanos, lo hacía en el nombre de Jesús. Él sabía que solamente podía comunicarse con Dios el Padre a través de Dios el Hijo, mediante Dios el Espíritu Santo. Así que en un versículo tenemos una teología impresionante, si la queremos desmenuzar y verla, y no solamente mirar como, oh, hi, I'm Paul. No, acá hay una cosa muy profunda.
que se recorre en todo el Nuevo Testamento. Entonces, lo que él hizo el Señor, lo que Jesús hizo en la cruz y en su resurrección, nunca se debe despreciar. Y usted dice, bueno, pastor, no lo despreciamos. Bueno, no, pero de una manera sin querer, sí. Si lo pasamos así muy rapidito. Entonces aquí Pablo está muy, muy seguro de lo que está haciendo y tiene una gratitud a Dios por el avance y el establecimiento de esa iglesia en Roma. ¿Por qué? Bueno, porque siempre los pastores, los líderes, la iglesia en general estamos muy contentos, muy felices cuando se abre una nueva iglesia, una nueva congregación. Mucho más si se abre en un lugar tan estratégico. Ustedes saben que Pablo, cuando iba como misionero con su equipo de hombres a plantar nuevas iglesias, usualmente no iba a un pueblito desconocido por ahí atrás en la selva o atrás del monte. Nada malo con esos pueblitos. La estrategia es que hay un límite de tiempo y de años en la vida de cada persona. Pablo siempre corría riesgo de su propia vida por predicar el Evangelio y Pablo, como el Señor Jesús, fue bien estratégico. Entonces, ¿dónde él iba? Pablo siempre atacaba, por decirlo bien, a las capitales, a las ciudades grandes. ¿Por qué? Porque él sabía que si allí se podía plantar una iglesia sólida, la misma iglesia se esparcía en los pueblos, en los ranchos, en las aldeas, en las montañas y habría otras congregaciones. Eso se llama científicamente tener buen coco. Pero eso es algo que el Espíritu Santo, Dios le estaba dando a hacer. Y él seguía al Señor. Cuando el Señor seguía en las aldeas y se recuerdan que él iba predicando por aquí, por allá. Si ustedes siguen el mapa, aquí en la Escuela de Ministerio tenemos los mapas bíblicos, a veces ustedes los tienen en su Biblia. Usted observa que el Señor era muy estratégico donde él iba a predicar. Y a veces también pasaba por pueblos y mandó a los 70, los distribuyó, recuerdan, en muchos lugares, los discípulos también, pero hay una estrategia. Entonces, estaba muy contento Pablo que en la capital del imperio hubiese una iglesia sólida, una iglesia que él escuchaba, que la fe de ellos se divulgaba por todo el mundo. Recuerden cuando la Biblia habla de fe, no siempre la palabra fe tiene muchas connotaciones, dependiendo, y tiene muchos usos, y a veces hasta cambia su forma en las letras, en el griego. Entonces, no siempre la fe, cuando usted ve fe en la palabra de Dios, no siempre significa esa fe que usted y yo tenemos al orar. A veces yo recuerdo, como dijo Jesús, esa fe que mueve montañas. Esa es la fe de orar. ¿Okay? Oro creyendo y tengo fe que Dios me escucha y en su soberanía, en su voluntad, en sus tiempos, va a responder eso. Está bien, pero en otros casos como en este, cuando Pablo habla de la fe de alguien o la fe de una iglesia, está hablando de la doctrina, está hablando del cristianismo, está hablando de la fuerza de la fe y cómo producía en ellos el estar firmes en medio de un mundo, como describimos el domingo, muy sucio. Roma, mucha inmoralidad. Una de las características del Imperio Romano, comenzando por sus gobernantes, era la inmoralidad sexual, era terrible. Si ustedes creen que el lesbianismo, la homosexualidad, el aborto son cuestiones modernas, está equivocado. Son tan viejas como el mundo. Recuerda Sodoma y Gomorra. Y aún en la época del Señor Jesús. Y el Imperio Romano tenía esas características. A mí me ha dado asco, literalmente, a veces leer en libros históricos cómo era el Imperio Romano. Entonces comprendo que Pablo tenga tanto gozo en escuchar primero que había una iglesia en medio de semejante ciudad, que además de ser importante en su economía, política y poder, era tan degenerada la ciudad y que ahí hubiese la luz de Jesucristo. ¿Qué les parece algo así en Denver? ¿Ven? El Señor no nos puso acá nomás para estar contentos y levantar las manos y cantar y expresar los dones espirituales. Bendito sea el Señor por eso, tenemos esa libertad. Pero si una iglesia no se activa y gana a otros para Cristo, no estamos cumpliendo la gran comisión de hacer discípulos. ¿Ven? Entonces uno se alegra, el Señor se goza. Pablo estaba muy gozoso por estas noticias que constantemente escuchaba.
Y uno diría, bueno, entonces, ¿para qué quiere ir a confirmaros en la fe, ya que todo andaba tan bien? No importa, no importa. Eso yo pienso que él lo habrá pensado también como un buen fundamento para edificar sobre eso aún más fuerte. Y Pablo, él dice, y ya lo vamos a leer otro día, que él no acostumbraba a trabajar en fundamento ajeno. Trataba de ir a lugares donde el evangelio todavía no estaba predicado, no había iglesias. Roma es una excepción a su propia regla. No sé si fue que progresó en eso y Dios le dijo, bueno, ahora ve a otros lugares donde ya hay iglesias. La costumbre de él era, en primer lugar, ir y fundar iglesias. Y cuando no había fundado iglesias, mandaba cartas y bueno. Pero aquí él tenía ese deseo de ir. ¿Y saben que finalmente fue a Roma? Excepto que llegó en condiciones muy diferentes a las que probablemente él estaba pensando. Ya vamos a llegar a eso. Pablo anhelaba servir a la iglesia en Roma. No era nada más visitarlos. Y como hacen a veces los evangelistas modernos, ¿verdad? Ellos mismos se autopromocionan, mandan su folletito, mandan su video y dicen, invíteme. Acá también ha pasado. Pastor Catarizano, ¿puede ir a predicar a su iglesia? Ni lo sueñe. Si se va a invitar, ni lo sueñe. Yo cuando hacía ese trabajo de viajar por todo el mundo, yo esperaba que me invitaran. ¿Okay? Claro que había gente que promovía el ministerio y fine, a veces hacíamos algo, pero esas llamadas de puedo ir a predicar y quiero ir, y los que está buscando es como decimos acá en México, los chavitos. ¿Mm? Entonces, habrá algunos con buena intención, pero deje que el Espíritu Santo maneje eso, deje que Dios maneje eso. Si Dios le ha llamado a una cosa así, Dios se encarga, Dios abre esas puertas. Claro que uno tiene que, la gente tiene que saber que uno existe, pero a veces ya sabemos demasiado que uno existe. ¿Okay? Entonces, Pablo no hacía eso. Pablo, con su categoría de apóstol escogido por Dios para los gentiles, les escribe animándolos. Toda esta carta es para animarlos. Y también tiene, vamos a ver al final de la carta un día, tiene otro propósito, que la iglesia de Roma lo ayudara a que él pudiera ir con su equipo a España. ¿Sabían ustedes que se menciona España en la Biblia, verdad? Los españoles, hermanos cristianos en España, yo he estado en España, ellos están muy orgullosos de que España se menciona en la Biblia. Y Argentina no, y Venezuela tampoco, y Colombia tampoco, y México tampoco, pero España se menciona en la Biblia, hombre. Ok, yo quiero decirles Roma también. Y varios de nuestros abuelos vinieron de por ahí, pero bueno, la idea es que Pablo quería que la iglesia en Roma le ayudara monetariamente para que pudieran ir a predicar el Evangelio en España, y él lo menciona. Parece que nunca llegó, porque a Pablo lo asesinaron en Roma, ¿verdad? Finalmente él muere, según todos los récords históricos, allí. Pero a lo mejor cuando estemos en el cielo nos llevamos una sorpresa. Pero parece que hasta ahí llegó. Pero ¿cómo llegó Pablo a Roma? Muy mal, y ahora vamos a ver cómo. Ahora, Pablo anhelaba llegar hasta la iglesia en Roma y no era para visitar. En el nuevo versículo, no, turismo. En el verso 9 dice, testigo me es Dios. Esto es una frase muy peligrosa. Testigo me es Dios, verso 9. Es una frase peligrosa. ¿Saben por qué? Porque en el original se presenta como un juramento. ¿Okay? Y la Biblia nos enseña a no jurar. Pero al mismo tiempo hay ciertos juramentos que dependiendo de qué se trata, pueden caber, pero tratemos de no usarlos. Pero en este caso, Pablo está utilizando una expresión que está diciendo, como si dijese, les juro, romanos, que Dios me es testigo de que yo oro por ustedes. ¿Okay? Entonces no lo usen porque no debe usarse la palabra así tan livianamente, pero en este caso Pablo sabía lo que estaba haciendo. Y claro, esto es una cosa muy seria. Ellos no podían ver a Pablo orando en su recámara, o donde orara. Entonces él, y ya van a ver por qué hacía este énfasis Pablo. Pero Pablo les quería garantizar que él oraba por ellos y que los tenía en su corazón
y que no era mero sentimentalismo, familiaridad, cariño, todo eso estaba en el paquete, pero en realidad era un tremendo deseo que él tenía de ir a compartir la palabra de Dios. Usted sabe, cuando Dios llama a un pastor, en aquel caso un apóstol, Dios pone un fuego adentro de uno, de que uno quiere ir y compartir, pero no es solamente por el gusto de ir y pararse en público a hablar. Uno siente algo, es algo de Dios, como que esta gente necesita a Cristo, o esta iglesia necesita corrección, o necesita ánimo. Y cualquier miembro de la iglesia lo puede sentir, pero es algo muy especial en la vida de alguien que es llamado, que es ungido para hacer eso. Entonces yo veo Pablo, este era el caso. El deseo de Pablo en el verso 10 de ir a Roma era comprensible. ¿Por qué? Porque Dios lo había llamado y lo había capacitado, ungido, especialmente como apóstol de los gentiles. Por eso él dice, rogando de alguna manera, rogando, observen, hay intensidad, que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Ahora, Pablo se sujetaba a la voluntad de Dios, ¿verdad? Pablo no tomó un barco y se fue cuando él dijo, me voy. Pablo se sujetó al tiempo de Dios y a las circunstancias que Dios pusiese. Pablo llegó finalmente a Roma. Y aquí va. Pablo llegó a Roma como un prisionero. Si ustedes leen en el libro de los Hechos y van siguiendo la historia, Pablo llega como un prisionero años después, había sido golpeado en la cara, había naufragado, una serpiente lo había mordido, recuerdan, y milagrosamente la sacudió y no le pasó nada, y la gente le quiso empezar a adorar ahora, ¿verdad? Y hacía que, para cuando Pablo llega a Roma, llega físicamente medio destruido el pobre Pablo. Le pasó de todo. ¿Qué aprendo yo y qué aprende usted acerca de esto? Dios, cuando oramos, nos responde de una manera que probablemente nunca imaginamos. Yo recuerdo, y no me voy a comparar con Pablo, una porque no creo en el apostolado moderno, y otra porque yo no soy obviamente apóstol, y porque no pasé nunca lo que él pasó. Pero la primera vez o la segunda vez que yo viajé a Cuba, hasta la noche anterior, ya con las maletas puestas ahí, parecía que no iba a poder ir. Todas las cosas que se pudieran poner en contra, se pusieron en contra. A tal punto que mi esposa y yo orábamos y hablábamos y pensábamos, ¿qué está pasando? El Señor no quiere que vaya, porque yo siempre hacemos oración, Señor, si estoy fallando, no es tu voluntad, no quiero hacerlo. Aunque tengo todo listo, el pasaje, el pasaporte, la maleta, estoy ya a horas de ir al aeropuerto, pero si no es tu voluntad, no voy. Hasta en el aeropuerto, si no, no voy. Pero Señor, ¿eres tú frenándome o es el diablo atacando? ¿Qué está pasando aquí? Y uno tiene que estar diciendo, Señor, yo no voy a guiarme por mi entusiasmo, no voy a guiarme porque hermanos y iglesias me están esperando allá, es lo que tú quieras. Y Dios hizo un milagro, pero ahí a la mera hora, a último momento, era un permiso del gobierno que tenía que llegar aquí a Estados Unidos para dejarme a mí ir para allá, y por alguna razón no llegaba, y era la época del fax. No me miren extraños, ustedes se acuerdan del fax. Sus hijos no, pero ustedes se acuerdan del fax. Y tenemos que esperar el fax. Y Estados Unidos siempre ha sido bastante, por lo menos en mi experiencia, eficaz en esos trámites, el gobierno, pero por alguna razón no ocurría. Y yo no podía embarcar en avión si no tenía ese permiso del gobierno de acá y la visa que tenía de Habana. Entonces, no me comparo con Pablo, lo que les estoy diciendo es que cuando llegué a Cuba y los hermanos querían exprimirme para sacarme todo lo que pudieran, porque para eso iba, yo estaba con la lengua afuera. Llegué como para decir, no, ¿me puedo tomar un día de descanso y ir a conocer La Habana y mañana nos vemos? No, ¿ven? Entonces, lo que uno aprende es, Dios responde la oración, ¿verdad? Dios dice, okay, yo te estoy mandando allá, pone esa inquietud de orar. ¿Cómo vamos a llegar? Solo Dios. ¿Okay?
a veces podemos llegar muy cómodos, muy tranquilos, con aplausos y besos y abrazos, y otras veces llegamos como que con que estas teníamos, ¿verdad? Si el Señor me hubiese revelado todo lo que iba a pasar, no iba. ¿Right? Entonces, por eso el Señor nos revela a todos. Usted está orando, yo estoy orando para que el Señor responda a ciertas cosas, y en nuestra imaginación Dios lo va a hacer de esta manera, de la otra manera, de aquella manera, de aquella manera. Y Dios dice, acá el único que se va a glorificar soy yo. Entonces lo voy a hacer de una manera que ustedes ni se imaginan. A nosotros nos ocurrió eso con Rancho La Red. Cuando compramos esa propiedad tuvo un propósito original, inmediatamente se compró, fue un milagro comprarlo. ¿Recuerdan los que estaban? Dios lo dio, fue realmente un milagro, uno de esos varios milagros que Dios hizo aquí. Y después como que parecía que se cerraba todo y decíamos, ¿cómo? Pues entonces, ¿por qué Dios nos dio esto? Un año después nos dimos cuenta que nos dio eso por esto. ¿Ven? En ese momento no se pudo hacer eso, pero gracias a la compra del Rancho La Red aceptaron el préstamo de este edificio. Si no hubiésemos tenido eso, no hubiésemos comprado este edificio. ¿Por qué? Porque no teníamos otra propiedad. Entonces dijimos, ok, ahora nos damos cuenta, es un doble milagro. Había un milagro que se cumplió, y atrás del milagro había otro milagro que ni nos imaginamos, y después de un año, ¡oh! Ahí está ese milagro. Y quién sabe qué va a hacer Dios todavía con esto, ¿verdad? ¿Para qué usará esto? Pero lo que quiero decir es que eso pasó con Pablo. Él tenía un gran amor por ir a Roma y nunca se imaginó que sí Dios le iba a conceder ese deseo. Pero ¿quién le puso ese deseo en el corazón? Dios. ¿Usted sabía que los deseos que están en nuestro corazón, cuando son de Dios, los sabemos porque se cumplen? Y otros deseos nunca se cumplen, por más bonitos que sean, porque no son de Dios. Como Dios nos ama, nos quiere perjudicarnos. Entonces no hay que insistir donde Dios no está. ¿Okay? Simplemente, Señor, ¿es esta tu voluntad? Y si es tu voluntad, lo vas a hacer en tu tiempo, tú eres soberano, y como quiera va a ocurrir. Cuando el Señor sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, recuerdan que llegaron y tenían que, ¿y ahora qué hacemos con el mar ahí, el ejército persiguiéndonos? Dios, ¿qué hizo? Abrió las aguas y después las cerró. Entonces eso nos demuestra, aparte de la liberación de la esclavitud de Egipto, que para Dios todo es posible. Y cuando Él tiene un propósito para algo, pues no hay diablo que se le ponga encima y se interponga. Entonces nosotros tenemos que simplemente creerle a Dios, pero no a nuestro antojo. ¿Okay? No hay un cheque en blanco ahí firmado. Yo, Dios, y usted llene el cheque con lo que quiera, como siempre les digo. No. Lo que Dios cumple es lo que está en su voluntad, en sus propósitos. Y estaba en el propósito de Dios que Pablo fuese a Roma y fuese una bendición a la iglesia de Roma. Lo que Pablo no sabía, todo lo que iba a pasar, hasta que llegó. Versos 11 y 12, el propósito de Pablo es comunicar algún don espiritual con el propósito de que fueran confirmados en la fe. ¿Entendemos? La fe nuestra tiene que ser confirmada constantemente. Algunos de ustedes, el Señor les está confirmando la fe hoy a través de este mensaje. Y a través de otros mensajes. Se fortalece, se confirma. ¿Okay? Tengan cuidado con las medidas. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles les dicen, Señor, aumentanos la fe? Estaban pensando en cuestión de medidas, de volumen, de capacidad. Y el Señor les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza. ¿Recuerdan? Dirías a este monte, échate al mar y se echaría. Y uno dice, qué depresión. Come on. Yo estoy pidiendo, Señor, aumentanos la fe. Yo pensé que nos va a decir, ok, vengan aquí que pongo mis manos sobre su cabeza. Alright, 25% para este, 30% para el otro de fe, para el otro 50%. No, a todos los llevó a lo mínimo. ¿Cuál es el asunto? El asunto no es el volumen de fe, el asunto es, ¿tenemos fe o no? Si tenemos fe como un grano de mostaza, eso es todo lo que Dios necesita para hacer un milagro. Si es lo que Él quiere hacer, no necesita nuestros sacrificios. ¿Recuerdan los adoradores de Baal con el profeta Elías? ¿Recuerdan?
se sacrificaban y estaban ahí dando vueltas, y parecía alguna de las reuniones de algunas iglesias cristianas, dando vueltas ahí alrededor del altar y matándose a cuchillazos y cosas y sacando sangre, y Elías ahí. A ver, ok, ¿cuánto más falta, muchachos? ¿Y qué? Y no pasó nada. Y él dijo, el Dios que mande fuego del cielo, ese es el verdadero Dios. Si Baal es Dios, va a caer fuego del cielo. Casi se mueren rogándole a Baal que haga algo. Pasaron las horas y cuando viene Elías, hace todo lo opuesto, manda a tirar agua arriba del altar y el agua apaga el fuego, ¿no? Hace toda una zanja, dicen, ¿verdad? Como un dicho alrededor. O sea, la verdad, mirar, habrán dicho, este está pues realmente mal. Y sin embargo, ¿cómo ora Elías? Elías no empezó ahí a hacer todo un show y un espectáculo hipercarismático. Elías simplemente oró, hizo una oración, ¡bum!, cayó el fuego. Ese fue como un grano de mostaza. Simplemente tiene fe. Pero el grano de mostaza, echado en tierra, ¿qué pasa? Crece. Entonces ya no está pensando tanto que crece solamente la fe, sino el producto de la fe. ¿Ven? Cambia la cosa. Entonces aquí el apóstol Pablo quiere comunicar fe, quiere comunicar algún don espiritual. Algunos teólogos debaten si será que Pablo quería poner las manos sobre ellos y que algunos hablaran en lenguas o profetizaran o predicaran o ensanaran. Nadie sabe con exactitud. Lo estuve investigando. Nadie sabe con exactitud exactamente a qué se refería con lo de impartir un don espiritual. Pero, como pasa siempre, cuando uno lee el contexto, ¿qué es el contexto? Antes, después, el pasaje, se da cuenta que Pablo posiblemente se refería a dones de confirmación que tienen que ver con la enseñanza. Estaba enseñando y la gente estaba aprendiendo y eso confirmaba y fortalecía su fe, más allá de que hubiese impartido algún otro tipo de cosas, porque no aparece en el libro cuando él sigue hablándoles, no aparece nada espectacular, digamos así. Simplemente se ve esta carta, que es un tratado de teología fuertísimo, es un tratado de doctrina como muy sistemático, como yo decía el domingo. Ahora, versos 11 y 12, entonces él quiere ir, hay un propósito, ¿ven? No es visitar, no es decir quiero conocer la capital del imperio, es quiero que sean confirmados en la fe. Y como para que no quede arrogante, él habla de un confort mutuo. Porque en el verso 12 dice, esto es, o sea, explica el verso 11, para ser que mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Eso significa que el pastor también necesita ser confortado por la congregación. Y el pastor necesita confortar a la congregación. Entonces, ¿cómo nos confortamos? Oramos unos por los otros, contamos testimonios como hicimos hoy en la reunión de oración, alabamos juntos al Señor, aprendemos juntos. Es un cuerpo, es el cuerpo de Cristo. Pablo no especifica entonces qué don o dones está pensando, pero sí se sabe que era para edificación. ¿Por qué? Porque en la carta de 1 Corintios capítulo 14 del Señor, del Espíritu Santo, dice a través de Pablo, en el servicio todo debe hacerse como decentemente y en orden o con orden. Eso no significa vamos a estar así, ¿verdad? Derechitos y nadie estornuda. No, lo que estamos diciendo es dentro de todos los dones que ellos tenían en Corinto, Pablo vio abusos, Pablo vio desorden, Pablo vio faking, como decimos en inglés, o sea, cosas falsas que realmente no estaban ocurriendo, y eso es lo que vemos hoy en día también. Ustedes saben, ¿no? Hay hermanos en muchas iglesias que yo he estado ahí predicando, visitando, y hay hermanos que me lo han confesado. Yo no tengo este don, pero I'm faking it. Es decir, lo estoy falsificando porque así me aceptan en la iglesia, o si no me miran como este no tiene el Espíritu Santo, y todas esas confusiones. Eso era lo que pasaba en Corinto. Y Pablo dice, no. ¿Recuerdan cuando habla de don de lenguas? Dice, si alguien tiene ese don, el Espíritu Santo también va a dar don de interpretación. Si no, cállese. Él dijo, yo en la congregación
prefiero hablar 5 palabras con entendimiento para que toda la iglesia sea edificada y no 1000 palabras en lenguas. Dice, no tiene sentido, no edifica a nadie, ¿okay? A nivel de la congregación. ¿No? Entonces, ¿por qué hoy en día tantas iglesias lo hacen al revés? Parece como que quieren hablar 1000 palabras sin entendimiento y 5 a lo mejor con entendimiento. Pablo dice, don't do that, no hagan eso, no edifica. Va a venir gente de afuera y ¿qué dice Pablo en 1 Corintios 14? Van a decir que están locos. Ahora, ¿quién está escribiendo eso? El apóstol Pablo. ¿Quién inspira al apóstol Pablo a escribir eso? La iglesia de las asambleas de Dios, los bautistas, los carismáticos, Foursquare. No, el Espíritu Santo. Dios le dice, aquí hay desorden, esto no me gusta, no debe ocurrir. Cuestión que había un patrón de eso en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento también hubo abusos en los servicios de la sinagoga o aún antes de la sinagoga, ¿verdad? En los servicios que ellos tenían. Hubo algunas cosas que hubo que arreglar. Volviendo aquí a Romanos, entonces, Pablo está seguramente hablando de este tipo de cosas a la iglesia en Roma y en la carta vamos a estar viendo algunos detalles. En tercer lugar, Pablo esperó el tiempo para ir a servir a la iglesia en Roma. Así que no insistió, no empujó, he didn't push, decimos en inglés, ¿verdad? Él no empujó. Versículo 13 dice, pero quiero, hermanos, no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, paréntesis, pero hasta ahora he sido estorbado. ¿Para qué quería ir? Para tener también entre vosotros fruto como entre los demás gentiles, o sea, los no judíos. ¿Por qué hace Pablo esta aclaración? Porque Pablo había sido criticado por los judíos de Jerusalén, que no lo querían mucho, y hacían correr la voz de que Pablo realmente no tenía interés en ir a Roma. Entonces, imagínense, estamos hablando de muchísima distancia entre Jerusalén y Roma, ¿right? Más o menos conoce su mapa, lo puede ver en la Biblia o en un mapa moderno. Entonces, no había internet, no había estas cosas, todo era lo que se decía, lo que se comentaba, y los cristianos de Roma habrán pensado, ¿qué pasa con Pablo que no se comunica con nosotros, no viene, sabemos que está haciendo viajes a otras iglesias, ¿qué pasa con nosotros? ¿Se imagina la especulación? Qué extraño, estamos en la capital del imperio. Pablo les manda la carta y le dice, no piensen que no está en mi corazón ir, simplemente he sido estorbado. No dice cómo, ni por quién, simplemente dice, he sido estorbado hasta ahora. ¿Okay? Entonces eso es muy importante porque él está hablando con una iglesia que no lo conocía personalmente y había riesgos. Entonces usted dice, Pablo se estaba defendiendo, más que defendiendo, estaba aclarando las cosas. Y en un sentido se estaba defendiendo para que ellos supiesen que si estaban escuchando algunos comentarios en contra de que él no quería ir, no era cierto. Él quería ir, pero estaba esperando el tiempo del Señor. Cuando lo traemos a nuestro contexto, durante estos 8 años y algo apenas de Iglesia a la Red, una iglesia muy pequeña todavía, muy joven, no voy a decirles que han habido invitaciones formales para que vayamos a ciertas ciudades a abrir otra congregación de Iglesia a la Red, pero han habido a veces sugerencias. Pastor, y de gente que ha venido, ¿no es cierto?, de otros lugares. ¿Y por qué no en esta ciudad? ¿Y por qué no en la otra? ¿Y por qué no aquella? Estamos muy lejos. ¿Y qué pasa allá en el norte de Colorado, como yo les decía? O en el sur, o en las montañas. Y bueno, yo siempre les digo a todos los que nos han dicho algo, usted siga orando. Cuando el Señor quiera, si el Señor quiere, abriremos una congregación cerca de donde usted vive, siempre y cuando esté muy lejos, porque no vamos a hacer Walmart, ¿verdad? En cada barrio tiene que haber una. No, es donde Dios quiera. Entonces, en mi corazón, y nosotros tenemos una lista, yo tengo en el closet de mi oficina un mapa grande que estas pantallas, bien grande, y ahí pues hay muchas ciudades y yo estoy a veces ahí mirando, orando, pero el Señor sabe. Entonces yo como pastor y representando a todos ustedes también como iglesia en ese aspecto, no puedo ceder a la presión de donde la gente quiere que uno vaya. Right? No podemos hacer eso. Tiene que ser donde el Señor quiera, cuando el Señor quiera. Y cuando el Señor lo quiere, lo hace. Así abrió Aurora, así abrió Arvada, así abrió Lakewood, así abrió
Denver Norte. Él lo hizo. ¿Ven? No fue una estrategia de, a ver, vamos a sentarnos con el board o con los líderes y vamos a hacer esa estrategia. Simplemente oramos por todas las ciudades. Si ustedes escuchan Radio La Red, ustedes escuchan voces femeninas y masculinas que de pronto dicen, Firestone, Cristo se interesa por ti, Lakewood, Dios te ama. ¿Han escuchado eso? Todas esas ciudades están en nuestro corazón. No significa que todas esas ciudades van a tener una congregación de la red, pero están en nuestra... Y tienen que estar en la oración de ustedes. Señor, ayúdanos a hacer lo que tú nos has mandado a hacer. Pero de aquí el apóstol Pablo aprendemos es en el tiempo del Señor. Entonces, Pablo deja claro que él desea ir, pero tiene que ir a Roma cuando Dios quiera. Lo demás está fuera de su control. Versículos últimos, 14 y 15, cuando él dice a griegos y a no griegos. Recuerdan, griegos es una manera también de decir gentiles, no judíos. Y a los no gentiles, o sea, a los judíos. Y ahí está el título del mensaje, soy deudor. Pablo se sentía deudor a todos, sin importar la nacionalidad, sin importar el nivel de educación formal, porque observen que dice a sabios y a no sabios, tiene que ver con cuánto fueron a la escuela, no fueron. Yo soy deudor a todos, dijo él. Y tampoco le importaba el estatus social. La pregunta nuestra es, ¿estamos nosotros dispuestos a hablarle a todo tipo de personas? Aquí, por ejemplo, en Colorado, a ricos, a pobres, a profesores de universidad o al gobernador del estado o a una persona homeless, a todos, ¿estamos dispuestos? Esa es la idea, tiene que estar esa disposición de decir, todos necesitan a Cristo. Nosotros, gloria a Dios, ya lo tenemos, pero todos necesitan a Cristo. Entonces Pablo tenía eso en su corazón. El Evangelio cruza todas las barreras. ¿Okay? Estatus social, la economía, todas las barreras, todas. ¿Ven? Entonces tenemos que estar abiertos, dispuestos. ¿Ustedes saben que tenemos brasileros en la iglesia? Gente de Brasil, tenemos un hermano de Brasil, el retiro fue otro de Brasil. Y uno dice, ¿y por qué nos dice eso? Porque están viniendo gente de otros lugares. Por algo es. Y estamos comprando equipos ya en este momento, creo que algo ha llegado, no creo que ha llegado todo, para hacer la traducción al inglés. ¿Okay? Y nuestra ilusión era mañana, ya con la cena de matrimonio, porque van a venir algunos que otros que no hablan, esposos que no hablan español. Entonces, ya compramos los equipos, estamos esperando que lleguen. Entonces, los mensajes van a ser traducidos al inglés para que yo no tenga que usar los dos idiomas, porque entonces es el doble de tiempo. Y ese tipo de cosas van a abrir a más personas, ¿ven?, que hablan español. Entonces, eso no es solamente el idioma, eso es posiblemente otra cultura. Y como ya nos pasó una vez, vino uno del Mediterráneo, allá del Medio Oriente, no sé dónde era, del Medio Oriente creo que era. Entonces uno dice, hey, nosotros pensábamos que era para nosotros nomás, puro hispano. ¿Qué tal si el Señor dice, más estos otros? ¿Qué le vamos a decir? No, Señor, nosotros. No, es de él el asunto, no nuestro. ¿Amén? Muy bien, vamos concluyendo. Entonces, el propósito era predicarles el Evangelio, ir a Roma para confirmarlos, enseñarles, discipularlos, predicarles el Evangelio, y él estaba dispuesto a hacerlo lo antes posible. Muy bien, lecciones para nosotros, muy prácticas. Número 1, debemos estar agradecidos por el avance del Evangelio en nuestra ciudad. Y rogar, si no está todavía, que eso ocurra. Hay puntos, por supuesto, que tenemos que alcanzar. Número 2, yo puse, debemos gozarnos cuando escuchamos acerca del avance del Evangelio y del establecimiento de congregaciones firmes y fieles. Debemos gozarnos con eso. Número 3, ¿podemos decir con confianza que Dios es testigo de que nosotros oramos por la iglesia y por el Estado? ¿Ora usted por esta iglesia? No digo por esta congregación, toda la iglesia son varias congregaciones, 4. No somos 4 iglesias diferentes, somos la misma iglesia. ¿Está usted orando? ¿Está usted, Señor, bendice mi iglesia? Yo soy parte de mi iglesia. Señor, bendice la iglesia. Ven, sigue bendiciéndola, úsame y llévanos a las ciudades que tú ya tienes antes de la fundación del mundo predestinadas para salvación. Ok, llévanos ahí.
ore por la iglesia, así como Pablo lo hacía. Y podemos decir, el Señor es testigo de que oramos por la iglesia, ¿verdad? Y luego nuestro deseo, nuestra oración constante de establecer más congregaciones en el tiempo del Señor. Luego nuestro propósito debe ser continuar apoyando la predicación de la sana doctrina, versículos 11 y 12. Y Dios es soberano sobre su obra y sobre nuestras vidas, ¿lo creemos? Él es soberano, ¿ok? Estamos sujetos a sus tiempos, no a los nuestros. Por lo tanto, no debemos ceder a ninguna presión humana, ya sea para nuestros asuntos personales en casa o para lo que es la iglesia. No debemos ceder a presiones humanas, ¿ok? Respecto de dónde ir o cómo hacer las cosas. Ustedes vieron que no tenemos grupo de alabanza, ya algunos lo saben de años. Y ya van varias veces que hemos tratado y no, el Señor lo frena de una manera, de la otra. ¿Okay? Y otras personas que han venido y han hecho presión, como diciendo, tiene que haber, tiene que haber, tiene que haber. Y yo les digo, ¿dónde está en la Biblia que tiene que haber? ¿Dónde está en el Nuevo Testamento? Muéstremelo. La iglesia primitiva no dice que tenía coro, ni grupo, ni solista, ni baterista, ni... Y no quiere decir que no la vamos a tener, no quiere decir que estamos en contra de eso. Por alguna razón, hasta ahora Dios no lo ha querido. Yo digo que es Dios porque las veces que hemos intentado, algo pasa y no se puede. Eso no quiere decir que de pronto Dios diga, ahora es el momento. Pero hasta que Él no diga, ahora es el momento, estamos bien. ¿Okay? Muy bien. Así que no cedemos nunca a la presión humana, de adentro o de afuera. Pablo tampoco. Y por último, tenemos una deuda con el mundo. ¿Cuál es la deuda? Con nuestro mundo. No estemos pensando en África ahora. Nuestro mundo acá, predicarle el Evangelio. Y con nuestras congregaciones, estas y las futuras, confirmarnos firmemente en la fe. Y siempre debemos estar dispuestos a hacerlo bajo la dirección de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por la claridad de tu palabra, por lo que tú nos muestras a través de tu siervo el apóstol Pablo. Queremos imitarte a ti, Señor Jesús, y a estos fieles hombres que tú has enseñado y mandado para cumplir la gran comisión. Ayúdanos a hacerlo así, siempre guiados por ti. Oramos en el nombre del Señor Jesús, con gratitud por respuesta a estas oraciones. Amén.